Ciudadano informado toma correctas decisiones. Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, hoy el programa lo hemos dedicado a analizar la escala salarial del sector público en una primera parte, pero también del sector privado, ¿no? Y he invitado para este tema a la maravillosa Marilena Alvarado, profesora universitaria en la Asociación Venezolana de Gestión Humana y ELIESA. Buenos días y bienvenida, Marilena. Qué gusto conversar contigo y tenerte aquí, bueno, en un día que es, como te dije, noticioso, ¿no? En ámbito salarial en Venezuela. Así es, Shirley. Encantada nuevamente de tenerte aquí, de estar aquí con ustedes. Por favor. Bueno, Marilena, lo primero es que si estos anuncios o este anuncio que se ha hecho tiene alguna incidencia, si siempre tiene incidencia también en los salarios que se dan en el sector privado, ¿no? ¿Lo tiene? Mira, la verdad es que no. Uh-huh. La verdad es que no. Se repite un poco el mismo patrón del último ajuste que anunció el gobierno. Normalmente, este anuncio que dio el gobierno, pues todos esperábamos. La verdad es que se cumplió eso que pues tanto habíamos dicho, que el gobierno en este momento también iba a pronunciarse con relación al tema del ajuste, pero por la vía del bono, ¿sí? Y fíjate que el impacto, lo que ellos llaman hoy el ingreso integral mensual, lo dio solo sobre el bono de guerra. Uh-huh. El bono de guerra, pues evidentemente se paga a través del sistema Patria, lo paga el Estado, sí, lo paga el gobierno a través de ese sistema Patria, y viene, si bien es cierto, a mejorar el ingreso del trabajador del sector público, jubilados y pensionados. Por vía de bono. Por la vía del bono. ¿Lo mismo hace el sector público? Mira, sí. Uh-huh. Es una estrategia. El sector privado, perdón. El sector privado. El sector privado viene utilizando esa estrategia ya hace un buen tiempo, porque evidentemente el sector privado, al igual que me imagino que el sector público, viene buscando cómo yo mejoro el ingreso mensual del colaborador, que le dé flujo de caja, que pueda cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? Sin impactar el pasivo laboral, ¿sí? Sin impactar el pasivo laboral, porque evidentemente las compañías pues están metidas en el mismo contexto, están operando en un contexto de un país en donde evidentemente está reducido, pues, en donde se ha perdido un Producto Interno Bruto de más de un 80%, ¿sí? En alrededor de 10, 14 años. Entonces, pues, bueno, las compañías tienen un tamaño que no era el tamaño que tenían en su momento. Entonces, lo que están buscando, evidentemente, cómo le doy flujo de caja al trabajador para que pueda cubrir sus necesidades básicas sin impactar el pasivo laboral, ¿sí? Pero fíjate que en estos momentos, Shirley, haciendo un análisis del mercado, justamente pensando en esta entrevista, ¿no? Yo decía, bueno, realmente vamos a ponernos como base el año 2022. Vamos a poner que el año 2022 es nuestra base 100, ¿sí? Comenzando a partir de allí. ¿Cuánto realmente debería haber sido el ingreso mensual del colaborador, o vamos a decir del trabajador, que es un término más común y más típico y el que más se usa en el mercado para referirnos a ellos? ¿Cuál debería haber sido el salario mínimo de un trabajador? Pues debería, tomando en cuenta la inflación que ha venido, fíjate, en el año 2022 la inflación acumulada en el año estuvo en 234%. ¿Sí? Ya en el año 2022 ya veníamos con relación al poder de compra del trabajador, ya habíamos perdido más de un 50% del poder de compra del colaborador o del trabajador. Vamos a hablar en términos de trabajador. En el 2023, si bien hubo una desaceleración de la inflación, de todas maneras terminamos alrededor del 190%. Y manteníamos para ese momento, fíjate, la pérdida del poder adquisitivo ya no estaba posicionado en el 50%, sino que se había incrementado. A pesar de la desaceleración de la inflación, se ubicó en términos de la pérdida del poder de compra de ese trabajador en un 72,89%. O sea, ya el trabajador tenía una pérdida casi del 80% o del 75% de su poder de compra, ¿sí?
Ya en el año 2024, todo esto tomando en cuenta los ajustes, no importa por la vía que lo haya ejecutado o a través de qué elemento de pago está ejecutando también una estrategia el gobierno para darle un ingreso, un mayor ingreso al trabajador. Fíjate, en el 2024, cuando arrancamos en el 2024, que hubo un ajuste nuevamente sobre la base de una estrategia utilizada sobre el bono y evidentemente manteniendo o recuperando nuevamente el valor del cesta ticket socialista, que lo mantuvo en su valor de $40, que no ha sido así evidentemente, o así no ha quedado en Gaceta Oficial, para mantener su valor primogenio de los 1.000 bolívares. Fíjate, allí con eso logramos nuevamente posicionarnos en términos del poder de compra, recuperar algo del poder de compra, ¿sí? Más o menos parecido a inicios del año 2022, más o menos como un 60%, ¿sí? Pero ya ahorita, con este anuncio del 2024, de ahorita, el reciente, tomando en cuenta nuevamente esos elementos y esa estrategia del gobierno para mantener el poder de compra o recuperar un poco el poder de compra del trabajador, seguimos manteniendo una pérdida del poder de compra, tomando como base el 2022, de un poco más del 60%, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿cuál debería ser el ajuste de ese ingreso mensual? Vamos a suponer que mantengamos la misma estrategia, que la estrategia sea por la vía de un bono, ¿sí? Pensando, sin pensar en que evidentemente esa no es la forma, ¿no? Porque, bueno, de todas maneras, el trabajador está perdiendo el valor de lo que es el salario, por lo cual me paga en función a lo que hago, ¿sí? Pero vamos a suponer que esa sea la estrategia por la condición que sea, ¿sí? Para no entrar en términos políticos o económicos. El incremento debió haber estado alrededor del 131,37%. 131,37%. ¿Eso qué significa? Que si el ingreso mensual integral del trabajador del sector público estaba en $100, que lo componía esos $3,6, que son los 130 bolívares a la tasa de cambio actual, estos $40 del beneficio de alimentación, sí se mantiene la indexación de ese valor con relación a su valor primogenio de los 1.000 bolívares del año 2023, y se aumenta en 90 a 90 ese bono de guerra económico que se paga a través del sistema Patria y no a través de las empresas del Estado, estamos hablando de un ingreso a 130, pasamos de 100 a 130, por lo tanto un incremento de... ¿Cuál hubiese sido para poder mantener y recuperar de alguna manera el poder adquisitivo del colaborador y posicionarlo, vamos a decir, tomando nuevamente como base 100 el año 2022, que yo pueda comprar los mismos productos y servicios y pagar los servicios del año 2022, debería haberlo posicionado en $231,37. Imagínate tú, $231,37 para cubrir las necesidades básicas o por lo menos tener el mismo poder de compra del año 2022. Y fíjate, investigando, yo decía, bueno, ¿cuáles eran las expectativas de la Confederación de Trabajadores en la CTB? Más o menos sus expectativas es que el salario mínimo se posicionara en $200. ¿Sí? Entonces, fíjate, los cálculos te dan. Es decir, cuando haces un análisis, tomando como esa base 100 y viendo el comportamiento de la inflación, que sí también hay que reconocer que se ha venido desacelerando y que también ha habido una relativa estabilidad del tipo de cambio, ¿sí? De todas maneras, el ajuste que se dio no es suficiente para cubrir necesidades básicas. Debió haber estado más o menos alrededor de, en vez de ser $130 el ingreso integral,
mensual del trabajador debería haberse posicionado por lo menos en 231,37. Es las cuentas a que a mí Claro, me dan. digamos, eso tomando en cuenta, por así decirlo, los cálculos que ustedes hacen, Ujú. pero también falta algo importante, que es saber en qué se destina el presupuesto, cuánto ingresa realmente al país y en qué se destina el presupuesto nacional para poder cumplir con esa expectativa, ¿no? Exactamente. Que eso ya Que eso es otro. otro tema. Así es. Hablemos del sector privado, ¿no? Ajá. Bueno, me has dicho que no impacta, ¿no? Pero la pregunta también es saber, digamos, la diferencia entre lo que gana un trabajador en el sector público y lo que gana un trabajador en el sector privado. Estamos hablando también en el sueldo mínimo, Sí, digamos, ¿no? por lo menos los que menos ganan. pues. Exactamente. Vamos a decir Vamos los a- que menos ganan con relación. Mira, Exacto. fíjate, en esta última encuesta en donde participaron, para ponértelo en contexto, donde participaron un poco más de 130 compañías, ¿sí? De todos los sectores de industria, Ujú. de todos los tamaños de sectores de industria, es decir, una muestra representativa, ¿sí? Que esa muestra de representativa evidentemente nos está marcando tendencia. Fíjate, cuando hablamos del sector privado, ¿sí? Tomando en cuenta todo lo que te acabo de decir, y nos posicionamos, vamos a decir, en el percentil 10, que el percentil 10 en términos estadísticos lo que nos está hablando de los salarios más bajos, ¿sí? Estamos alrededor del que menos gana, que es un nivel, vamos a decir, operativo, está en $243. Por eso te decía que realmente hoy cuánto está impactando ese aumento, que además viene por la vía del bono de guerra, que además no tengo obligación, ¿sí?, de reconocer eso como parte del ingreso del trabajador. De todas maneras, ya el sector público, ya el sector privado, ya está pagando a sus trabajadores de niveles operativos, tomando en cuenta que son tomando en cuenta los niveles más bajos, vamos a decir, un 243. mensajero, 243. Por la Claro. vía del bono. Es decir, Por la vía Pero- no del bono, los 243 es el ingreso promedio mensual Mensual. que recibe el trabajador. ujú. El ingreso promedio mensual, es decir, es como que yo tomo todo lo que recibe el trabajador en términos de compensación total o paquete total y lo dividiera entre dos. claro, pero eso no tiene ¿Sí? impacto, digamos, en todo lo que es su antigüedad, años de la empresa. No, es ahí decir, está todo. ajá. Esos $243 es como que tú tomaras todo lo que en compensación total recibe el trabajador, el paquete total, y lo dividieras entre 12. Sí, entonces el ingreso promedio mensual está en 243. Pero ¿qué es lo interesante? Que ahí el impacto no está en los pasivos, porque la estrategia también del sector privado es que para yo poder darte mayor flujo de caja y que estos 243 vayan directamente a tu ingreso mensual, te lo doy por la vía del bono. Ujú. ¿Lo ves? Sí. Es decir, que no es verdad que cuando tú dices estos 243 como promedio de ingreso mensual, todo lo que se quede en el camino y que yo te pago, evidentemente cuando se causa el derecho, por ejemplo, cuando se causa el derecho a la toma de vacaciones para el bono vacacional, porque al final el valor del ingreso mensual, el sueldo base mensual, que es la base de cálculo de las prestaciones sociales, de las utilidades, de los elementos que se calculan con base a ellas y que son de carácter salarial, evidentemente también a los efectos de la estrategia que está aplicando también el mercado en el sector privado, lo que más pesa es el bono. Mm. ¿Sí? A ver, hablemos de los otros percentiles, ¿no? Ajá. Ya una vez que, bueno, está en este percentil y ocurren, digamos, además estos anuncios, la pregunta es si el tema dolarización, Ujú. que sea no oficial, que sea desordenada, Ujú. informal, hace que los aumentos se mantengan, los aumentos se detengan en el sector privado Ujú. y se prolonguen en el tiempo, ¿no? Ujú. ¿Cómo se ha comportado el sector privado Mira, con sí, respecto a este es tema? tal cual como tú lo acabas de decir, Shirley. Definitivamente, las empresas están definiendo sus salarios, que no implica que los paguen en dólares, ¿sí? Pero las empresas al final están definiendo su salario o el ingreso del colaborador o el paquete del trabajador en dólares, ¿sí? Y sobre esa base, evidentemente, si ya yo lo tengo en dólares y el comportamiento del dólar, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, la sensación, la percepción del trabajador es que no me estás aumentando, pero es que evidentemente no te estoy aumentando porque si la escala
salarial del trabajador estaba definida en dólares, así se pague, como unidad de cuenta, no como unidad de pago, y la estabilización del dólar ha hecho que, bueno, evidentemente la sensación de la gente es que me estás pagando lo mismo. Y es verdad, yo te estoy pagando lo mismo porque al momento de yo pagarte, si yo lo que utilizo como unidad de pago es el bolívar, evidentemente yo no tengo, yo estoy recibiendo lo mismo. Todo el mundo cuando recibe su pago, saca la cuenta y lo único que verifica es que estoy ganando lo mismo. Sí. Ahora, estoy ganando lo mismo, evidentemente en términos de dólar, que es como está pensando la gente. Una vez que uno va a un sitio a comprar, uno normalmente lo que dice en dólar, ¿cuánto es? ¿Sí? O sea, uno siempre traduce en dólares. Sí. ¿Sí? En el momento de la transaccionalidad, así la transaccionalidad haya aumentado ahorita una transaccionalidad en bolívares y no en dólares. Pero evidentemente también estamos sufriendo de inflación en dólares. Ahora, en el sector privado, pero también desaceleradas. en el sector privado, ¿cuándo ocurren los aumentos? Si es que ocurren, ¿aprovechan también el 1 de mayo como, digamos, una fecha emblemática? Normalmente el sector privado en Venezuela, que no ocurre, lo va acompañando un poco entender qué va a pasar en el año. Normalmente en Venezuela los ajustes ocurren en el mes de mayo, lo que es el ajuste del salario mínimo. Y si bien es cierto, ya no es una referencia, pero de todas maneras hay que tenerla a la vista. ¿Sí? O sea, si no es una referencia para fijar el salario o el ingreso mensual del trabajador, de todas maneras, las empresas en estos momentos están diciendo, ya va, espérate, déjame ver cuál va a ser el movimiento con relación al salario mínimo, ¿sí? Para ver un poco cómo estoy yo y si sigo manteniendo esa distancia que quiero mantener entre lo que representa el ingreso mensual de un trabajador público por la vía de decreto o por la vía del Estado y cuál es mi referencia. Sí, bueno, y sigue siendo además muy superior. Sigue siendo evidentemente mucho más atractivo. Ahora, sí, por eso es que ya inclusive en la estrategia, en la definición de la estrategia por parte de las compañías, están buscando ya no competir, es decir, cómo gano, cómo no solamente competir desde el punto de vista de si yo estoy pagando mejor que la competencia, ¿sí? En términos de salario, ya están buscando formas distintas, están pensando de manera distinta, están pensando no en cómo competir por el mismo perfil, por el mismo talento, sino cómo yo agrego valor en el proceso de compensación y que se alinee con la estrategia del negocio. Ya no me queda tiempo, pero vamos a poner un minuto más, Ajá. le pido a la producción. Vamos más allá del salario mínimo en otros percentiles, por ejemplo, cargos gerenciales. Cargos, digamos, que están más arriba de aquellos que perciben el salario mínimo o el sueldo base, pues, dentro del sector privado en este momento en Venezuela. Ok, te voy a hablar de los niveles. Te voy a hablar del profesional con experiencia, coordinadores, supervisores, que normalmente entran dentro de un nivel 2 dentro de una organización, fíjate. Y te voy a hablar de 3 percentiles. El percentil 10 del mercado, para esos profesionales con experiencia, coordinadores o supervisores, ¿sí? Está ganando. El que más bajo paga en el mercado en esta muestra, está hablando de $378. Vamos a fijarlo para redondearlos en $400. El que menos paga, ¿sí? Ya en el percentil 50 para ese tipo de profesionales, ¿sí? Y coordinadores y supervisores, está en el percentil 50, que es la mediana del mercado, que no es el promedio, está pagando $700. Y ya en el percentil 90, evidentemente, que son las empresas que mejor pagan, las más competitivas, que son el top 10, vamos a decir, ya está alrededor de los $1,200. ¿Sí? Ese es el próximo. Exacto. Entonces, si tú hablas de entre percentil 90 y el percentil 10 y creas una banda, pues ahí entra de todo, ¿no? A Entre la hora 243 y 243 digamos, sueldo mínimo de la empresa hasta los $1,000. Exactamente. Y un nivel
de gerencia media. Ujú. Sí, evidentemente todo eso responde también al tamaño de la empresa, el Claro, tamaño de la importante estructura, aclarar eso, el sí. tamaño de la empresa, el tamaño, la complejidad de su estructura, qué tanta innovación tiene, o sea, un montón de cosas que están allí, cómo diferencia el talento clave del talento del personal promedio, o sea, todo eso está formando parte de la estrategia de compensación. Ya un nivel de gerencia media, que vamos a clasificarlo en un nivel 3, el percentil 10, es decir, las que menos pagan, están pagando $711 como ingreso promedio mensual. En el percentil 90, que son las que más pagan, están hablando ya de $3.063. Y en el percentil 50 ya están hablando de $1.600. Bueno, más o menos. se me ha quedado el tiempo corto, María Elena, te agradezco mucho que hayas venido un día como hoy, con información además adicional de cómo se está comportando. A propósito de estos anuncios, también comparar cómo se está comportando el sector privado a propósito del sector público también, y el primer análisis que hiciste, que fue bien interesante. Te agradezco mucho, María Elena, que me hayas acompañado. ¿Dónde pueden tener este tipo de información, acceso? La gente nos pregunta, a través de Gestión Humana, ¿no? Sí, a través de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Importante, estamos listos, estamos ya entrando en nuestra recolección de data. La gente que participe en la recolección de la data, que participe, va a tener un informe de cortesía con relación a la información salarial que siempre tenemos que medir. Tenemos siempre que tener una referencia para saber cómo estoy pagando y cómo yo innovo valor a la hora de mejorar la manera. A veces ni siquiera tiene que ver con lo que pago, tiene que ver inclusive cómo pago. Sí. Y para eso tienes que conocer bien a quién va dirigida tu oferta de valor, a quién va dirigida tu propuesta de valor. Bueno, ¿sí? por allí. Entonces, a través de la asociación vamos a entrar en Entonces, estos ¿cuándo momentos. tienes los resultados para ya poner? agendar Ya, los resultados. ¿Cuándo lo van a tener? El de En mayo. Ok, bueno. ¿Cuándo? Finales de mayo. Bueno, en junio, pues. En junio. Ya lo tendríamos Bueno, de nuevo. Muchas gracias, Mariana. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonido